Ya. Empieza nomás, Dani. Ya. Bueno, bienvenidos a todos los que se están conectando. Nosotros, como les decía, somos de IFIMSA Utalca y con la encargada de educación médica y yo, que soy encargada de salud pública, decidimos hacer esta charla en base a una encuesta que nosotros realizamos a los estudiantes de medicina de la Universidad de Talca. Respecto a los hábitos de estudio que pueden tener en esta cuarentena, los problemas que se presentan al estar en la casa. Y uno de los temas que se repitió mucho fue el tema de la ansiedad y asociado a la alimentación. Entonces hacemos esta charla con el fin de poder darle información necesaria y también consejos que les puedan servir durante este tiempo. Eso más que nada, y ahora doy paso a María Francisca para que presente a la psicóloga. Hola, bienvenidos todos y perdón por este retraso. Bueno, el día de hoy vamos a estar con la psicóloga clínica de adultos, Fernanda Menas Díaz. Ella tiene un magíster en psicología de la salud y sus áreas de especialidad son la psicología de la alimentación, mindfulness, evaluación psicológica para candidatos a cirugía bariátrica, problemas con la imagen corporal, trastornos ansiosos, depresión, autoestima y conflictos intrapersonales. Le damos la bienvenida a Fernanda y muchas gracias por estar aquí hoy día. Muchas gracias. ¿Se escucha, chicas? ¿Me pueden corroborar si se escucha bien? Sí, súper. Ya. No sé, ¿se ve también mi cara en la presentación? Sí. Ya, gracias. Bueno, muchas gracias a las chicas y a la organización que me invitan hoy. Y bueno, también agradecer a quienes están hoy día presenciando esta presentación. La idea es ser un aporte, sobre todo en este tiempo tan complicado que estamos viviendo, donde tal vez se nos acentúa esta situación conflictiva con la alimentación. Estoy desde Concepción transmitiendo, así es que estoy con tormenta eléctrica, con todo por acá, así es que si se va cortando, las chicas me van a ir avisando para ir tal vez retrocediendo y aclarando cosas que haya quedado entrecortadas, ¿ya? Lo que quiero que hablemos hoy van a ser 3 pilares, donde vamos a hablar, denme un segundito que está medio pegado, ahí sí. Vamos a abordar 3 temas en particular. Uno es la ansiedad y el estrés, el otro es la alimentación emocional, que quiero entrar en detalle en eso, y después la parte 3 es cómo abordar esta situación. Ya quiero entregarles algunas herramientas que puedan ocupar en su día a día y que les sirvan para empezar a trabajar esto de a poquito, ¿ya? Algo súper importante, sí, a todos ustedes que están hoy día en esta transmisión. Lo que quiero es que sea una invitación a autoobservarse. Lo que a mí me gusta, digamos, como enfoque de trabajo es que la gente aprenda de sí misma, que reconozca qué cosas les pasan para ir mejorando, no para autocriticarse, ¿sí? Y también es un trabajo individual. Por lo tanto, que ustedes aprendan esto no necesariamente tal como les funciona a ustedes, les va a funcionar a otra persona, ¿ya? Voy a entregarles igual una actividad chiquitita para que trabajen también de manera personal e individual, ¿ya? Así es que partamos entonces. Partimos entonces con el tema número 1, que es ansiedad y estrés. Y punto 1, la ansiedad es una de las emociones que de forma ocasional, que vayamos sintiéndola de manera ocasional, es parte funcional y normal de nuestra vida. El sentir ansiedad no necesariamente es negativo. Por lo general, esta emoción aparece como una señal de alerta, una señal de respuesta de que hay que cambiar frente a estos cambios en el escenario en el que estoy viviendo, ¿ya? La ansiedad tiene un elemento tanto cognitivo, que viene, por ejemplo, manifestado cuando estoy muy preocupado de algún tema y le doy vuelta, y le doy vuelta, y le doy vuelta a nivel mental. Y una respuesta fisiológica también, que es el estrés, digamos, como cuando nos sentimos mucho más activados, tal vez más inquietos, etc. ¿Ya? Entonces tenemos que la ansiedad impacta tanto a nivel de salud mental, salud emocional, como también a nivel de cuerpo, se siente físicamente también. El siguiente punto se relaciona también con que nos ayuda a anticipar ciertos peligros, ciertos riesgos de los cuales tal vez de los cuales estamos rodeados.
tanto de peligros futuros, cuando por ejemplo yo me imagino que algo se viene en mi vida, y a veces pueden ser cosas que tal vez no son reales, tal vez que uno se lo está imaginando, ¿ya? Y por último, sentir ansiedad es parte de un mecanismo de señalización, de alarma que el organismo tiene. Todos nacemos con esto y es una forma de advertirnos de que hay algo que hacer, hay algo a lo que hay que prestar atención, ¿sí? Lamentablemente este tema de la ansiedad siempre está echada como algo malo, pero digamos en su aparición siempre viene como una forma de ayudarnos a salir del paso de alguna situación en la que estemos enfrentando. ¿Ya? Bien, algunos de los signos o síntomas que pueden ustedes reconocer que les pasan cuando están con alguna ansiedad presente: nerviosismo, agitación, aumento del corazón, probablemente van a sentir literalmente como el corazón les bombea, una sensación de que están como cayendo en pánico o que hay un peligro que está muy cercano a ustedes. La respiración es lo que también la delata, que se nos acelera la respiración, empezamos a sudar, temblamos, hay sensación como que estoy más débil o que ando más fatigado, más cansado, problemas para concentrarse también. Insomnio es una también de los signos que uno puede ver. Padecer problemas gastrointestinales también. Y tener dificultades para controlar este ciclo, digamos, que estaba mencionando hace un rato, de las preocupaciones excesivas. Y conductas como la evitación, que vamos a ver un poco más adelante a qué me refiero con eso. Bien, pasando a la otra parte de este mismo pilar, tenemos el estrés, que el estrés es una experiencia de sentirse sobrepasado con las demandas que yo tengo. Es decir, por ejemplo, si yo soy estudiante y estoy en la universidad, probablemente cuando yo sé cuál es la semana en que vienen los certámenes o estas pruebas, ¿verdad? Yo empiezo ya a sentirme que tal vez esto viene a superar mi capacidad de entrega, mi capacidad de resolución, de poder dar abastos con todo lo que tengo que cumplir, y nos vamos a sentir estresados dada la situación de demanda que estamos percibiendo, ¿ya? En la época prehistórica, el estrés, ¿qué es lo que hace? Nos activa la hormona denominada cortisol. Cuando se activa esta hormona, nos ayuda a estar mucho más alerta, mucho más activo, mucho más pendiente, y también fue una forma de subsistir, una forma de supervivencia, en donde si veíamos un león, por ejemplo, que venía a atacarnos, se nos activaba el estrés y podíamos o defendernos, atacar o huir, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el estrés hoy en día parece que pasara a formar parte de algo desadaptativo, donde ya los leones no están alrededor nuestro, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, problemas con la pareja, problemas familiares, altas demandas de trabajo en el mundo laboral, alta demanda a nivel académico y un sinfín de problemas. El cuerpo reacciona a esos problemas como que tuviera un león enfrente. Hoy en día el problema que tenemos no es que aparezca el estrés, sino cómo lo estamos manejando o lo estamos evitando, ¿sí? La evidencia del estrés, entonces, también puede ser vivenciada por un grupo de personas como positivo, como también puede ser para otros full negativo, que es lo peor del mundo. Tiene que ver con la capacidad de afrontamiento que tiene cada uno también en el ser individual y singular. Y algo súper importante, tiene que haber sucedido, digamos, la causa del estrés, tiene que haber presente un factor estresante para ti, primero, para que después empiece a desencadenarse esta sensación de ansiedad una vez que incluso a veces este factor haya desaparecido. Hay gente, por ejemplo, no sé si recuerdan o tuvieron la experiencia de vivir el terremoto del año 2010, en que la gente vivió 2 o 3 minutos de terremoto, más o menos, y las secuelas duraron meses posteriormente. El factor estresante ya no estaba, tal vez a veces ni siquiera réplicas había, y había gente en que estaba full ansiosa por esta situación que había vivido incluso meses atrás o años atrás, ¿sí? Por lo tanto, muchas veces el estrés podemos vivirlo ahora, en un minuto presente, pero nos va a traer consecuencias, si no nos encargamos de nos va a traer consecuencias a largo plazo. Algunas consecuencias que podemos notar que nos causa en nosotros el estrés son síntomas, por ejemplo, o signos como ritmo cardíaco acelerado, lo mismo que la ansiedad, se parece mucho, mano sudorosa, y la respiración rápida también es uno de los delatores. Promueve estados de inflamación, muy preocupante sobre todo dado el contexto de coronavirus que estamos viviendo. Un estado inflamatorio llega a afectar nuestro sistema inmune, por lo tanto nos hacemos más
proclives tal vez a enfermarnos, sea de esto o de otra cosa. Hay mayor tendencia al sedentarismo, propende a alivios inmediatos de tipo hedonista. Por ejemplo, hay gente que está tan estresada que, por ejemplo, se escapa al casino y empieza a jugar como loco y a perder plata. Hay gente que empieza a comer compulsivamente porque está con esta sensación de estrés y quiere salir de él y quiere escapar y propende, digamos, en caer en estas conductas alimenticias, sobre todo cargado en azúcares, en grasas, alto en calorías. También tenemos gente que se pone a fumar mucho o que se pone a beber mucho, ¿sí? Ahí cada uno tiene, digamos, su talón de Aquiles con el cual uno trata de escapar para alcanzar placer rápidamente. Y el insomnio también es otro de las consecuencias que podemos ver por la presencia de estrés, ¿ya? Chicas, no sé, antes de pasar al otro módulo, si hay alguna pregunta en el chat al respecto de lo que estamos hablando ya. No, hasta el momento no hay ninguna duda. Ya, perfecto. ¿Continuamos entonces? Sí. Ya, continuamos entonces. Segunda parte, segundo pilar. Quiero introducirles hoy día, tal vez para algunos no es muy conocido, tal vez para otros sí, es el hambre emocional, ¿sí? Vamos a adentrarnos en ello y cómo reconocerla. Primero, me gusta partir con esta frase porque nos da bastante digamos, tal vez a veces a reflexionar, y se refiere a esto, digamos, dicho por un maestro. Dice, cuando estoy hambriento como, cuando estoy cansado duermo. Los tontos se ríen de mí, los sabios entienden. Si parece, digamos, tan lógico, ¿verdad? Esto de tengo hambre, como, o tengo sueño, descanso. A veces en la vida parece que se nos complicaran cosas que suenan muy lógicas, ¿verdad? Como casi que dos dedos de frente para llegar y hacerlo. Entonces vamos a ver qué es lo que se nos interpone en que no llegamos a realizar estas cosas que a veces parecen como que debiesen ser tal vez fácil de realizar y sin ningún tipo de torpeza en el momento, ¿sí? Entonces, todos tenemos, yo creo, conocimiento de que la alimentación fue un gran aliado de la humanidad y de todos los seres vivos, digamos, también, como una forma de sobrevivir, ¿sí? Una forma de subsistir y, digamos, de mantener este cuerpo nutrido y que pudiese, digamos, atravesar grandes, por ejemplo, no sé, desafíos a nivel de sobrevivencia por clima, por animales, por ejemplo, que podrían habernos atacado, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, ¿por qué hoy entonces esto se nos dificulta tanto? ¿Por qué en definitiva nos desajustamos con algo que tal vez venimos haciendo hace tanto tiempo y que nos ha ayudado a subsistir? Les voy a explicar después los tipos de imágenes que elegí, pero denme un segundito entonces para dar pie con esto. Entre la etapa de 0 a 2 años, o cuando ya estamos también en el útero de nuestra madre, el alimento se utiliza solo para satisfacción de hambre, ¿verdad? Y poner en práctica nuestras destrezas motoras. Si se fijan, o no sé si tienen experiencia con niños más pequeños que ustedes, si ustedes los observan, los niños piden tomar leche o piden comer cuando ellos tienen hambre y dejan solitos de comer o tal vez de consumir la leche materna, por ejemplo, cuando ellos ya se sienten satisfechos. Entonces, a ver, sí. Si nacemos entonces con esta habilidad innata, tal vez, ¿verdad?, para succionar, para comer, ¿cómo es que se nos complicó tanto? ¿Qué pasó en el intertanto, verdad? ¿Por qué la comida casi que se siente como que se transformara en nuestra enemiga? Bien, tenemos lo que se conoce la sabiduría del cuerpo y sus límites, ¿sí? ¿Y por qué puse estas imágenes que tal vez pueden ser un poco chistosas, sobre todo la de este bebé arriba, ¿verdad? Es que mientras vamos creciendo y vamos, digamos, socializándonos en el intertanto, vamos perdiendo nuestra conexión con nuestro propio cuerpo. El cuerpo a ti te avisa cuando siente dolor, te avisa cuando ya es hora de descansar, te avisa cuando es hora de ir al baño, por ejemplo, pero somos nosotros las que no obedecemos o la postergamos bastante, ¿ya? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, los niños cuando son pequeños tienen su propio regulador o su propio termostato de temperatura, tal cual como lo tenemos los humanos. El punto está en que empezamos a desconectarnos con ese termostato que traemos, innato, porque la mamá abriga al hijo porque ella tiene frío, o al nivel del frío que ella siente, por ejemplo, o el papá, o cualquiera de sus cuidadores. Entonces, este niño, existe ese refrán que dice, más abrigado que hijo único,
Bien, por eso puse esta imagen, porque en definitiva muestra que muchas veces los niños son abrigados a tal nivel, pero considerados desde un adulto o desde otro ser. Entonces ahí hace que uno pierda, o que la mamá le obliga, o el papá le dice, abrígate que hace tanto frío, y estos niños empiezan a obedecer más a la afuera, a lo que es mandado desde afuera, versus lo que yo estoy sintiendo o estoy percibiendo, ¿sí? Otro error o otra cosa que nos hace caer en que empezamos a confundir cuándo comer y cuándo no, por ejemplo, es cuando tenemos esta situación de la comida como premio, por ejemplo. Es decir, si yo cuando niña me caí y me puse a llorar y alguno de mis cuidadores me dijo, venga, no llore más, venga a comer algo rico para que se le pase la pena, eso después lo vamos asociando en que el dolor hay que evitarlo. Por lo tanto, tengo que darme amor o consuelo de alguna manera. Entonces, cuando ya dejamos o empezamos a asociar este tipo de situaciones y vamos familiarizándonos además con estas dos imágenes que tengo aquí al costado, con alimentos súper cargados de azúcar, súper intensos de sabor, vamos perdiendo esos límites naturales que teníamos. Nos vamos confundiendo y vamos optando por cosas que son más desde un mandato externo, ¿ya? Entonces, la invitación a esto es, la comida nunca ha sido un problema, lo que pasa es que como la hemos asociado a venir a ayudarnos en ciertas situaciones, es ahí donde nos empieza a entrar el conflicto, ¿ya? Entonces, ustedes dirán, o muchos de mis pacientes que atiendo yo, preguntan, ¿por qué un psicólogo? ¿Por qué tengo que ir a un psicólogo si tengo que saber cómo, tal vez, o tengo que comer, o tengo que quiero bajar de peso? ¿Qué tiene que ver un psicólogo? ¿Sí? Sobre todo con los pacientes que se operan, que son con los que yo usualmente trabajo. Y lamentablemente aquí quiero poner esa imagen que refleja bastante bien lo que quiero explicitar. Cuando una mente está satisfecha, cuando el cuerpo está satisfecho, en su ser general, digamos, no solamente a nivel físico en general, su bienestar está presente, el cuerpo deja de ansiar comida, ¿sí? Y eso es porque de alguna manera esta imagen refleja que el contenido de la imagen refleja que hemos asociado mucho la comida con sensación de confort, que es una forma de darme amor prácticamente, ¿ya? Siento que existen otras formas. Entonces, ¿por qué un psicólogo? La mayoría entonces asocia un problema físico, por ejemplo, que estoy más gordo, que subí mucho de peso el último tiempo, lo asume más como que viene por un tema físico, que ese es el problema y eso es lo que quiero solucionar, y no se echa una revisada o no se echa una mirada a que tiene que ver el problema más que nada con el manejo de las emociones que está teniendo, ¿sí? Por lo tanto, las consultas, por lo menos de las que yo recibo bastante frecuentes, son: mi problema es mi cuerpo, que no me deja bajar de peso como yo quiero, me pongo a dieta y no me funciona, y son pocos los que llegan con la conciencia de que hay que trabajar más que nada las emociones, más que la cosa, digamos, a nivel alimenticia per se. Bien, hay algo muy, muy clave que quiero entregarles hoy, que es esta diferencia en los tipos de hambre. Tipos de hambre, se ha visto que hay más o menos 7 a 9, hay quienes agregan un poco más. Eso puede dar para una charla totalmente distinta, pero quiero hoy día quedarme con dos que son bastante, digamos, las más conflictivas, de tratar de diferenciar, ¿ya? Las del día de hoy voy a hablar sobre el hambre física, el hambre real, la que se siente en este estómago que todos tenemos, y el hambre emocional, que aparece, digamos, bajo ciertas circunstancias, ¿ya? Entonces vamos a explicitar cada una para que empiecen a reconocerla en ustedes, cuándo tengo una, cuándo tengo la otra, ¿ya? Entonces, el hambre física, o el hambre real, como también se le conoce, aparece poco a poco. Es como cuando la guata recién te empieza a molestar, te empieza a sonar o empieza a doler, ¿ya? En cambio, en el hambre emocional, es como que aparece: quiero un chocolate, o quiero comer sushi, o quiero comer algo que, en definitiva, no necesariamente es la guata la que te lo está avisando, sino que es una cosa a nivel más mental, ¿ya? Aparece casi que de la nada, aparece casi impulsivamente, ¿ya? Punto 2, se siente en el estómago entonces. Entonces este dolor que habíamos dicho del hambre real, que empieza a aparecer paulatinamente, es donde se siente literalmente en el estómago. No hay otro lugar donde uno lo pueda localizar. En cambio, en el hambre emocional, se siente, dicen, tal vez en el torso, pero yo diría que se siente o en la cabeza, que te percatas de él, o se siente a nivel, por ejemplo, a nivel de papilas gustativas. Empiezas incluso al imaginártelo solamente, empiezas a salivar, por ejemplo, también,
¿ya? Entonces, tiene que ver con que está en cualquier otro lugar, menos en tu estómago. Eso ya es hambre emocional, ¿sí? Bueno, es una sensación de presión o de pérdida de control que lo dice aquí exclusivamente, pero también, digamos, complementalo con lo que acabo de decir. Punto 3, en el hambre física no se desea ningún alimento en concreto, es como que piensa ahora tú en qué alimento de lo más natural, digamos, por ejemplo, a mí me gustan las manzanas. Si a mí me gustan las manzanas, como, digamos, yo me debería preguntar, ¿en este momento me comería una manzana? Si tu respuesta es sí, probablemente estás teniendo hambre real. En cambio, si tu respuesta es no a esa fruta o esa verdura que pensaste, entonces estás pensando en comer por hambre emocional y no hambre real, ¿ya? Identifica cuál es la tuya. Puede ser una manzana, pero puede ser cualquier otra del ámbito natural, digamos, de lo más orgánico. Y si tu respuesta entonces, ¿me comería esto ahora? Es sí o no, ahí va a depender si es hambre física o hambre emocional. Una forma como rápida o express de poder darte cuenta cuando estás iniciando a tener. Siguiente punto, el hambre física está relacionado entonces con una necesidad fisiológica, es cuando ya se metabolizó el alimento o ya se digirió en verdad, el alimento ya salió del estómago, literalmente ya pasó al intestino, ¿sí? En cambio, en el hambre emocional está causado por nuestras emociones. Por ejemplo, tanto ahora que estamos en cuarentena, tal vez con harto tiempo libre o harto tiempo en la casa, literalmente, estoy aburrido, quiero comer. Estoy viendo tele, quiero comer. Estoy haciendo nada y me paro a ver el refrigerador a ver qué es lo que hay de nuevo, siendo que lo vi hace un rato atrás. También es hambre emocional. Cuando estoy triste, cuando estoy angustiado, cuando estoy tal vez con una sensación de, tal vez que estoy como desagradado en donde estoy, en donde quiero estar, en vez de acá o allá, etc. Tiene que ver entonces con que mis emociones no me estoy haciendo cargo de ellas, y quiero taparlas rápidamente con algo satisfactorio, con algo rico, altamente palativo, que es como comer, por ejemplo, cosas altamente azucaradas, por ejemplo. Hambre física también se deja de comer cuando ya la persona ya se siente saciada, cuando tú dices, por ejemplo, oh, ya se me quitó el dolor, ya estoy un poco más tranquilo, ya listo, estoy más o menos ok. En cambio, en el hambre emocional, por lo general, se sigue comiendo aunque ya se está saciado, aunque ya el estómago puede decir ya para. Como estamos tan pendientes tal vez de escapar de esta emoción incómoda en la que estábamos antes, nos pasamos a otro tipo de incomodidad que es ya cuando estamos totalmente repletos, ¿ya? Y por último, el último punto, en el hambre física la persona no se siente culpable porque está cumpliendo entonces con entregarle a su cuerpo lo que estaba necesitando o estaba pidiendo. En cambio, en el hambre emocional siempre va acompañado con cuestionamientos y con la sensación de culpa a la colita de por qué volví a comer, voy a subir de peso de nuevo, no me puedo controlar, y viene una serie de pensamientos ahí también ligados en esa situación, ¿ya? Ahora, pregunta, o digamos, tal vez no voy a tener la respuesta, pero pregunta para todos, es como, ¿será malo tener hambre emocional? En esencia no es malo, todos lo vivimos, a todos nos da, hombres y mujeres lo viven, no es una cosa como que a las mujeres le pasa, no, hombres y mujeres tenemos hambre emocional. Es parte de estas nueve tipos de hambres que le estaba mencionando, que es transversal. El punto está en que si siempre le hacemos caso a nuestra hambre emocional, es donde estamos en problemas, ¿sí? Por lo tanto, pueden ir después a mi perfil en Instagram, después se los voy a dar. Ahí yo hice un video, digamos, de este tema también, y di algunas estrategias con las cuales pueden empezar a ensayar. La idea no es reprocharte que sientes hambre emocional, sino que es preguntarte o empezar a indagar qué es lo que motivó entonces, qué emoción fue la que te movió a comer emocionalmente en esa instancia, ¿ya? Y el hambre física, obviamente, percatarte de cuándo aparece, si le estás haciendo más caso al hambre física o al hambre emocional. Eso es como la gran tarea que tenemos o por la cual puedes empezar también. Bien. No sé si alguna pregunta antes de pasar a alguna actividad chiquitita que quiero que hagamos. Chiquillas, si me pueden ayudar, por favor. Aquí hay una sola pregunta de Diego Jiménez que dice, ¿qué nos puedes decir de los y las profesionales que intentan actuar bajo una doctrina del shock para que los pacientes cambien sus hábitos alimentarios? Buena pregunta.
Bien, respecto a la doctrina del shock, como para quienes estén viendo y no saben a lo que se refiere, tiene que ver con asustar al paciente, con darle todas las consecuencias que puede pasar o puede tener si sigue por este mismo camino. Hemos visto que escasas veces eso tiene efectividad en la gente, porque, por ejemplo, si yo les dijera, y me ha pasado, decirle a algún paciente, oye, si sigues por aquí, vas a tener diabetes, esa diabetes va a acarrear que te corten, digamos, los dedos y vaya subiendo esas amputaciones, y la gente responde como, bueno, de algo hay que morirse, ¿verdad? Es algo que es probable que te encuentres. Lo más importante es trabajar desde la motivación de la gente. Irse por el lado del miedo siempre es lo más errado posible, porque el miedo por lo general produce sus efectos, pero no son duraderos, no son muy a largo plazo, digamos. Por lo tanto, mi recomendación es trabajar más desde la motivación de la persona con la cual estás trabajando tú como profesional. Es decir, hay mucha gente que va a tratamiento porque siente que, mis pacientes, por ejemplo, que quieren operarse, por ejemplo, van porque dicen, mis hijos no los voy a alcanzar no les sigo el paso, no los voy a alcanzar por ejemplo, a ver tal vez cuando estén más grandes, porque estoy tan mal, tan enfermo, que quiero hacer algo ahora. Entonces, trabajar desde esa motivación en que van por los hijos, por un amor hacia otra persona, es parte del proceso en que la persona puede enganchar mucho más, porque le ve más sentido, tiene más resonancia con su propia vida. Entonces, la medida en que el profesional se enfoca en eso, en que está motivando al paciente a moverse, a buscar ayuda, es lo que puede traer mejores beneficios para la relación profesional-paciente también. Espero haber respondido la pregunta. Chicas, ¿alguna otra pregunta hasta el momento? No, por el momento no hay más preguntas. Ya, continuamos entonces. Quiero hacerles una invitación que les había anticipado hace un ratito de responder unas preguntas que quiero que vayan calificando, y tiene que ver con este tema del hambre emocional o cómo es tu sentir o tu percepción cuando te enfrentas en este tema de la alimentación. Voy a proyectarlas y voy a dejar más o menos unos 5 minutitos, unos 3 minutitos, chicas, para que más o menos tomemos el tiempo para que las respondas. Si quieres las puedes escribir, ojalá, porque es mucho mejor el trabajo cuando uno escribe, por ejemplo, más que sacar pantallazo y responder mentalmente, ¿ya? Así que voy a proyectarlo y vamos a dejar unos 2 o 3 minutitos más o menos para que las respondan. Entonces, esto es solo para tomar conciencia, y es para observar, para aprender de ti. No es para decir, oh, otra cosa mal, ¿qué hago? ¿Sí? Trata de evitar caer por ese carril, es solo para observar mejor y para empezar a aprender más de ti, ¿sí? Entonces, contestas solo para ti de nuevo, lo vuelvo a repetir, con total honestidad, nadie va a saber estas respuestas más que tú, calificando entre un 1 y un 10, en que un 1 es nada, no me identifica nada esta situación, a 10 me identifica mucho, ¿sí? Entonces, tiene 5 preguntitas, entonces te voy a dejar unos minutitos para que respondas y después pasamos a ver cómo manejar estas situaciones que vas a calificar. Fernanda, ¿podrías leer la primera pregunta que se ve como tapada? ¿No se ve? Ya. Solo la primera. Ya. La primera pregunta dice, ¿reconoces tu ansiedad por la comida? ¿Qué tanto te identifica esa pregunta? Entre un 1 que es poco o nada, a un 10 que es mucho. Puedes calificar entre uno y otro. Ya, dejamos entonces, voy a apagar aquí la cámara y el micrófono para que tengan unos minutitos para contestar. A lo mejor sería bueno que la fueras leyendo porque a veces cuando uno se queda mucho rato en silencio es cuando nos bajan el video. Ok. Ya. Bien. La segunda pregunta. ¿Sueles comer muy deprisa sin tomar conciencia? Estamos hablando muy deprisa, es antes de 20 minutos, ¿sí? 20 minutos es lo que se demora el cerebro en darse cuenta cuán saciado, cuán lleno está el estómago. Si comes en menos de 20 minutos, eso es muy deprisa, para que lo tomes en consideración en tu respuesta. La siguiente es, ¿sueles picotear sin tener en cuenta tu hambre? Picotear se llama cuando uno anda
comiendo poquitos por aquí, poquitos por allá durante el día, ¿sí? Tiene que ver con que no son estas comidas grandes que uno tiene, por ejemplo, desayuno, almuerzo y cena, sino que tiene que ver con los entremedios. Tampoco son las colaciones. Es esto de andar comiendo literalmente entre espacios que tienes disponible para hacerlo. La siguiente pregunta, cuando estás nerviosa o nervioso, ¿comes para calmarte? También es súper importante darse cuenta de eso. ¿Qué tanto te identificas con esto? Y la última, ¿te sientes culpable después de comer? Hay gente que comiendo incluso súper sano, se siente culpable por el hecho de sentir hambre, así como sentir que el estómago le está molestando, le está avisando que tiene que comer. Entonces también considera esa situación si es que te ocurre, para poder calificar esta pregunta. ¿Chicas, alguna pregunta están viendo en el chat? No, no hay ninguna otra pregunta. Ya. Hasta ahora. Ya, me imagino que pueden haber contestado ya. Para que vayamos avanzando entonces. Vamos a continuar entonces. Bien, dependiendo tu respuesta a esas preguntas anteriores que proyecté, voy a dar algunas indicaciones de cómo empezar a trabajar esto, además de ya darte cuenta de cómo te calificas en estas situaciones o en estos escenarios. Primero, algo que las chicas dijeron cuando me presentaron es que yo trabajaba en el área de mindfulness. Mindfulness significa, en términos súper así concretos, es trabajar más el estar en el ahora, el estar en el presente. Cuando hablamos de ansiedad, cuando hablamos de estrés, cuando hablamos de depresión, por ejemplo, esas enfermedades o esos padecimientos están siempre en otro tiempo sucediendo. Es decir, la persona, por ejemplo, que pasa por ansiedad o por estrés, por lo general está pensando muy en el mañana o mucho más allá, alejado en el tiempo. Cuando estamos con depresión, la mayoría de la gente se queda muy pegada o entorpecida en sucesos pasados que sucedieron tal vez hace años atrás, hace una semana atrás, hace meses atrás, ¿ya? El mindfulness a lo que se refiere es disfrutar el ahora. Disfruta en el momento en el que estás. Por lo tanto, aquí puse un cuadrito, está en inglés, pero yo se los voy a ir traduciendo entre lo que es comer, como sin mindfulness y la alimentación en mindfulness, ¿sí? Entonces, el primer punto dice, cuando estamos sin atención comiendo, es comer enfrente de un televisor o enfrente de un teléfono. Si tú haces eso, vas a estar comiendo inconscientemente. Puedes llegar a consumir incluso el doble de lo que eres capaz, porque no estás prestando atención a qué dice tu estómago, digamos, de qué tan saciado está, ¿ya? En cambio, comer en base al mindfulness o estas técnicas de alimentación consciente es comer lo más lento posible, sin distracciones. Es decir, no se trata de comer arrinconado solo en tu casa, no va por eso. Si tú ya comes con tu familia, por ejemplo, o comes con tu pareja al frente, con quien sea, con tu hermano, etc., o sea, ya que sea eso el único distractor. No añadas más la televisión, más la radio, más el teléfono que tienes al lado, porque no vas a estar prestando atención a qué va pasando con tu cuerpo, o tampoco vas a estar sintiéndole tanto el sabor incluso a la comida, ¿ya? Entonces, ese punto es el primero, estar atento a lo que estás haciendo. Yo sé, a mí siempre me gusta poner este ejemplo. No sé si te ha pasado, yo creo que sí, a todos nos pasa, a todos los mortales, en que si lees un texto que quieres estudiártelo, por ejemplo, si lo lees desatento, te ves leyéndolo una y otra vez porque no prestaste atención y te dice a ti, no caché qué decía. Ya, a eso me refiero. Al cuerpo le pasa lo mismo cuando estás en la situación alimenticia. Si estás comiendo muy desatento, tu cuerpo no asimila bien qué es lo que está pasando. Incluso se ha visto que hay personas que al comer tan en desatención no asimilan bien los nutrientes. Es como que casi que absorben menos que la gente que sí come más atenta en el momento, ¿ya? Entonces ese es un punto primero a observar también. Y lo siguiente, el comer desatento es comer cuando tus emociones te dicen que lo hagas, ¿ya? Cuando estás triste, cuando estás solo, cuando estás aburrido, cuando estás ansioso, etc. Ya es comer
emocionalmente como lo vimos anteriormente. En cambio, el mindfulness, el mindful eating, en verdad, habla de comer cuando tu cuerpo te lo está pidiendo. Puede ser que te lo pida 6 veces al día, puede ser que te lo pida 3 veces al día. La idea es obedecer más a eso, ¿ya? Por lo tanto, es tu estómago el principal delator, el principal indicador de que es momento de comer, ¿ya? El siguiente punto, comer, dice acá, como comer sin atención, es cuando tú lo haces en la situación en que comes a un punto en que estás demasiado satisfecho, así como al punto de, acuérdate, por ejemplo, cuando estamos para el 18 de septiembre, en que la gente ya no se puede ni parar de la mesa después de haber comido tanto, ¿ya? Esa es la sensación de pesadez estomacal. En cambio, cuando comes más consciente, tú escuchas a tu cuerpo y te das cuenta hasta qué punto eres capaz de llegar a comer. Por lo general yo le digo a mis pacientes, el punto tal vez más cómodo de llegar es cuando tú dices, ya, si yo como un poco más, yo creo que quedo out, así como que ya muero. Entonces, esa es una forma de empezar a entrenar hasta dónde soy capaz yo, porque probablemente el comerse todo el plato a veces no necesariamente soy capaz, pero si estoy comiendo desatento, voy a hacerme el capaz, ¿sí? Porque no le estoy dando el tiempo a mi cerebro que se percate cuán saciado estoy. Y el último punto, de comer en desatención o una alimentación no consciente, es comer en lugares así como random, dice ahí, como aleatorio, como donde te pilló, comes, ¿ya? Y en tiempos en los cuales también, es como que estás desocupado, estás entre medio de reuniones o entre medio de algo y llegas y comes. En cambio, en la alimentación consciente, el cuarto punto hace alusión a comer en un setting, en un lugar que es determinado para comer. Es decir, si tienes hambre o tienes ganas de comer lo que sea por hambre emocional o por hambre física, sírvete y siéntate a comer, a disfrutar lo que te serviste. Muchas veces cuando comemos tanto cosas como tal vez más sanas o naturales, como quieras llamarle, versus cosas que tal vez son más catalogadas como grasosas, como chatarra, no nos servimos, comemos del paquete mismo o desde el sándwich que lo sirvieron en ese mismo recipiente tal vez de cartón o de lo que venga, de Plumavit, por ejemplo, y no nos servimos con nuestros cubiertos, con nuestros platos, en la mesa donde corresponde. La idea es entrenarnos en que hay lugares donde comer, literalmente, más allá de un horario específico, es que hay lugares donde nosotros tenemos que, digamos, disponernos a hacer lo que vamos a hacer, ¿sí? Los que comen en la cama, por ejemplo, en la cama se duerme, en la cama se hace otras cosas en vez de comer. Entonces ahí nos ayudamos a que nos acostumbremos a utilizar un solo momento, un solo lugar en donde vayamos a comer. Y insisto, sea lo que sea que quieras comer. Aquí no se trata de comer bien o mal. Se trata de que sea lo que sea que eliges comer, que sea en un lugar intencionado, con cubiertos, con lo que estés necesitando para hacerlo, para que presten más atención al momento, ¿ya? Eso, chicas, ¿alguna hasta el momento? Sí, hay una pregunta más. Dice, ¿qué tan cierto es el cambio conductual o emocional que pueden mostrar los pacientes con cirugía bariátrica debido al desequilibrio neuroquímico provocado por la disminución en la absorción de nutrientes? No entiendo si va enfocada como si hay un cambio real o un cambio que no sucede. No sé cómo irá enfocada la pregunta. Si es que la persona puede... Sí. Claro, podemos esperar a que pueda aclarar ese punto. Sí, por favor, para poder responderlo. Más adelante, por último, la respondo, ¿ya? Ya. Siguiente, entonces, continuamos. Tengo un segundito. Bien, otra de las premisas que a mí me gusta dar siempre a la gente o a los pacientes con los cuales yo trabajo, escuchar a tu cuerpo. Es decir, nuestro cuerpo tiene los límites solito, casi que por sobrevivencia. Como te decía hace un rato, te avisa cuando tienes que ir al baño, te avisa cuando es momento de comer, te avisa cuando es momento de descansar. Somos nosotros los porfiados que decimos ya después, no, ya que lata, más rato voy. Y uno se aguanta y espera mucho rato, dilata la situación. Escuchar al cuerpo es parte de los procesos de empezar a volver a armonizarse, a escuchar que este sistema que funciona tan bien, casi que autónomamente, prestarle atención y hacerle caso, porque tiene muchas cosas que decirnos, somos nosotros los que nos hacemos los sordos. Entonces, ¿qué tiene que ver o cómo empezar a escuchar este cuerpo haciéndote estas preguntas, por ejemplo?
Estoy consciente de lo que necesita mi cuerpo, es decir, en este minuto, ¿qué necesita mi cuerpo ahora? Si yo eso me lo pregunto a mí, por ejemplo, me doy cuenta que me está doliendo la espalda donde estoy tan encima de la cámara, por ejemplo. Hazte la pregunta, ¿qué necesita mi cuerpo ahora? Tal vez un cambio de posición, tal vez abrigarte más porque estás teniendo frío. Hacerte estas preguntas en el ahora ayuda a que vayas corrigiendo y atendiéndolo, ¿sí? Siguiente pregunta, reconozco las señales que deberían guiar mi actuar de autocuidado, como por ejemplo, reconozco cuando tengo hambre, reconozco cuando estoy saciado, reconozco cuando estoy cansado y necesito ir a descansar. ¿Estoy en sintonía con eso o más bien me hago el sordo y no hago caso? ¿Ya? Considero al alimentarme que es lo que más, considero al alimentarme el momento que tengo que comer o en mi vida en general, considero que es lo que más me nutre. Nutrir en el sentido de que me entrega más energía, que me entrega más vitalidad, que me hace sentir liviano y tal vez con más energía con estas cosas que me alimento versus otras, por ejemplo. Hay gente que es súper, a veces tiene alergias alimentarias o tiene ciertos cólicos después de haber comido algo, pero como no se pregunta estas cosas, no sabe que en definitiva conscientemente no está de que esto le está como trayendo repercusiones. Por ejemplo, la acidez estomacal, que es tan frecuente y la gente a veces no se percata de qué cosas se la produce y vive empastillándose para que se le pase, ¿ya? Lo siguiente, me alimento consciente, me alimento consciente cuando estoy comiendo, estoy consciente en el momento, disfrutando, es decir, tomándole los sabores, tomando las texturas, el olor que tiene, estoy disfrutando de la experiencia completa, o para mí es como esto, es como llegar y comer automáticamente. Y lo siguiente, ¿he tenido suficiente descanso, por ejemplo, para la restauración del cuerpo? Esto tiene que ver más que nada, más que con la cantidad de horas, por ejemplo, que tú duermes, tiene que ver con cómo me siento de reparado después de haber dormido, por ejemplo. ¿Sí? Eso. ¿Qué más? Chicas, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿O si la aclararon la anterior? O sea, la podríamos dejar para el final. Ya. ¿Preguntas nuevas, no? No, ninguna. Bien. Siguiente pilar, que a mí también me gusta indicar mucho. Ya vimos que la alimentación emocional viene cuando queremos salir de esta emoción que tenemos tal vez que nos produce como tanta disconformidad, que nos tiene inquietos tal vez. Y muchas veces hay gente, mis pacientes por lo general, yo lo veo bastante, en que ocupan solo la comida como una forma de salir de esos estados de disconfort. Y la vida es mucho más que la comida. La comida ayuda a que nos sintamos un rato, tal vez más felices, más queridos un ratito, pero en la vida hay otras cosas que nos nutren. Ese es otro tipo de alimentación. Tienes que buscar qué es lo que nutre tu vida, qué te da propósito, qué es lo que te ayuda a sentirte que tienes una razón por la cual estás aquí. ¿Qué es lo que te impulsa, qué te mueve a levantarte y a salir por esa puerta, cuando se pueda, en verdad? Que para salir por esa puerta a hacer cosas. ¿Qué es lo que nutre tu día a día? Estamos hablando de preguntarse, por ejemplo, ¿he disfrutado hoy mi día? ¿Cómo estuvo para mí hoy día? ¿Sentí que, que fue enriquecedor para mí o fue como casi que un día más? Como que no me doy cuenta si hoy día es viernes o fue domingo, ¿sí? ¿Qué he aportado hoy a mi entorno? Es súper importante que en este momento que estamos en cuarentena, que estamos pasando este proceso de pandemia, encontremos un propósito en el sentido de cómo aporto desde lo que puedo para mí, pero también si es que puedo aportar para el otro, ¿sí? No tiene que ver con creatividad o ser productivo en tiempos en que no hay que serlo, sino que es como, ¿qué me trae a mi recompensa? A muchos les pasa que, sobre todo si son del área de la salud, por ejemplo, tienen esta sensación o este llamado como altruista adentro, como que ayudar me ayuda a mí, ayudar a otros me ayuda a mí. Es encontrar eso, si te ayuda durante este tiempo ver que tal vez ayudar a otros te trae como recompensa a ti algo satisfactorio, eso es parte de nutrir tu vida, de nutrir tu corazón, ¿ya? ¿En qué he sido creativo hoy día, por ejemplo? Si no pasa nada. Estoy atenta a las señales emocionales. Estoy preguntándome constantemente cómo me voy sintiendo, qué sentí hoy día, qué me pasó, etc. Otra pregunta, ¿mis relaciones hoy día, o en el hoy, en el presente, han sido gratas o están llenas de conflictos? ¿Estoy resolviendo esos conflictos? ¿Me están trayendo repercusiones negativas, etc.? ¿He sabido resolver, por ejemplo, las dificultades constructivamente?
he resuelto mis problemas o los evado, los escondo, los pongo abajo de la alfombra y con tal de que si no los veo no existen, o los resuelvo. Y creo que esta es la última pregunta. ¿Cuáles son las actividades que a mí me traen calma? Es súper importante, chiquillos y chiquillas que están presentes, que como estamos hoy en día con tanta ansiedad, con tanto estrés, nuestras alarmas, nuestra sensación de peligro está súper vibrante, está funcionando todo el día y toda la noche, literalmente. Por lo tanto, hay que encontrar qué actividades a ti como ser singular, te traen calma, te llevan al estado opuesto que estás viviendo hoy día. Y empezar a instaurarlas de a poquito, ¿ya? No puede ser que tu única forma de no resolver, sino que de evadir tus problemas sean a través de la alimentación. Ahí estamos entrando en un problema porque la vida es más que solo alimentarse, o la vida es más que la comida que tienes o no a disposición, ¿ya? Entonces, nuestras emociones son nuestras aliadas. Nosotros, todos los seres humanos, nacemos con la capacidad de emocionarnos, la capacidad de emocionar a otros. Es parte de la configuración básica que traemos. Y no son nuestras enemigas. Lo que pasa es que si nos hacemos a un lado, las queremos patear o las tratamos de que son nuestros peores enemigos, lo van a hacer. Pero si nacemos con ellas, ¿no será que vienen aquí para ayudarnos en algo? Eso es lo que quiero que empieces a descubrir. Empieza a preguntarte eso. Entonces, el problema aparece, del hambre emocional que estamos hablando, aparece cuando no sabemos escuchar el mensaje que tiene esta ansiedad que nos está entregando. Es como, oye, es como que a mí me dijera, si estoy ansiosa, oye, Fernanda, pesca aquí, pon atención aquí. Es como que le pusiera destacador a este párrafo que estoy leyendo, presta atención a esto es lo que necesitas resolver. Acuérdense que es una señal de alarma, es como, presta atención aquí, enfócate, esto es lo que te está trayendo repercusiones. Si tú no le prestas atención, esta situación se puede prolongar en el tiempo y revertirse en tu contra, literalmente. La idea es no taparlo con la comida. Ahora sí, no seamos absolutistas, no seamos radicales. Si un día tú te sientes con hambre emocional y tú dices, ya, filo, me doy cuenta que hay hambre emocional, pero quiero comerme ese sushi, ya. Entonces, deja la batalla, cómetelo, disfrútalo, consciente, está en el momento, sin distractores, cómete las piezas que necesites comerte, y tu vida sigue, no pasa nada. Siempre lo importante, chiquillos y chicas, es que sea una situación que tú haces conscientemente, no que fue así como, oye, no me di ni cuenta lo que hice, ya me comí 20 piezas, no sé cómo lo hice. Ahí estamos en problema, ¿sí? Y el siguiente punto, déjenme bajar esta ventanita que no veo. Necesitamos escuchar entonces nuestras señales internas, escuchar al cuerpo, lo mismo que les dije hace un ratito, y nutrirlas de otras formas que no sean solo la comida. Hay algo que se llama la alimentación primaria, que tiene que ver con qué tan satisfactorias son mis relaciones sociales, qué tan satisfactoria, por ejemplo, es mi carrera, por ejemplo, profesional que elegí para estudiar, qué tan satisfactoria está siendo mi decisión de proyecto de vida. Todas esas cosas nos ayudan a nutrirnos nuestro ser. Somos un ser integral, un ser, digamos, complejo y que necesita de varias cosas para poder estar bien. No solamente que yo resuelvo cómo me alimento y estoy ok, sino que muchas veces nuestro mayor delator, que hay algo que no estamos prestando atención, por lo general se ve o se delata con la alimentación. Es uno de nuestros mayores delatores, y si eso va acompañado de que subimos de peso, entonces eso se lo dejamos al mundo completo para que lo vea, estamos como no resolviendo algo, ¿ya? Siguiente. Chicas, no sé si hay preguntas hasta ahí. Sí, bueno, la anterior, la que había leído anteriormente, ¿Ya? La corrige y dice, dicen que las personas que se operan cambian su conducta o sus emociones, se vuelven más irritables o depresivas. ¿Es real? Ya, bien. Ahora sí puedo entender un poco más la pregunta. Existe ese mito, diría yo, de que, y yo creo que todos lo escuchamos, de que las personas que se operan cambian. Y sí, mi respuesta es sí, cambian. Y cambia incluso su identidad. Su identidad no es lo mismo que la personalidad. La personalidad es la que se configura con lo que tú traes de nacimiento, que se va complementando con tu socialización que vas adquiriendo en el día a día, en la vida. Y la identidad es algo que tú vas construyendo en la medida que tienes más conciencia, en que perteneces a ciertos grupos, en que perteneces, ponte tú, a un estrato social, o que fuiste a tal colegio, o que tuviste tales amistades, o que practicas tal deporte o tal hobby.
uno va construyendo su historia. Esa es la identidad, es tu propia historia, cómo tú te relatas qué eres o quién eres, de dónde vienes. Entonces, el paciente que se opera cambia efectivamente su identidad, porque ya tiene que decir, cambiar su historia, de quién venía siendo. Por ejemplo, antes yo era más sedentario, ahora soy más activo, ahora me preocupo más de mi alimentación, ahora yo como más nutritivo, ahora yo asisto más a controles, por ejemplo, médicos, o dejé de salir tanto. Entonces eso implica que tú cambias tu historia, cambias quién eras. Pero también el cambio a nivel de autocuidado, que es lo que tienes que poner como prioridad, que nos pasa mucho que la persona que tiene obesidad, por lo general se va dejando muy atrás en sus prioridades. Se cuida después al último, es como que cuida a todo el mundo primero y después a sí mismo. Cuando tú te operas, te ves obligado, te ves forzado a ponerte como prioridad. Al hacer eso, tú empiezas a destinar tus tiempos de otra manera. Por lo tanto, empiezas a quitarle un tiempo a las amistades, empiezas a quitarle un poco más de tiempo al trabajo, que a lo mejor antes decías que todo le decías que sí, ahora empiezas a decir más que no. Entonces, el problema no es que la persona cambie, la persona que se opera cambie. El problema viene cuando los otros alrededor ven ese cambio como que es negativo, porque ya me está diciendo más que no a mí, por ejemplo. A mí, antes que la Susana, por ejemplo, antes pasaba siempre conmigo, me hacía favores, ahora no lo hace. Entonces, ¿quién está mal ahí en el cambio? Que yo como su cercana no lo acepto, o lo veo como algo malo para mí, o estoy viendo que al otro está cambiando y está haciendo algo bien para sí mismo. Entonces, mi respuesta es sí, cambian. Ahora, hay gente que cambia para mal, tal vez sí, sobre todo los que no van asesorados o acompañados con los profesionales que necesitan, pero también van los que cambian, que deben cambiar, porque si no, no traerían los efectos que estamos buscando, cambian en su identidad y cambian en sus hábitos. Y lo otro que pasa es que demuestran más las emociones. Antes se las comían más, nadie se daba cuenta que le estaba pasando, o las tapaban derechamente haciendo como todo o nada. Y ahora entonces, como se están escuchando más, como están haciendo más autocuidado, son más auténticos, como que estoy enojada y lo demuestro, estoy irritable y lo demuestro y qué. ¿Sí? Entonces, no sé si respondo bien la pregunta, pero mi respuesta en definitiva es sí, cambian tanto unos para bien como otros para mal, como se podría decir. Cada uno con su estilo, cada uno con el acompañamiento que tuvo profesionalmente o no, por ejemplo. Así que eso, sí, cambian. Ahí va a depender cómo lo hacen. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chicas? Sí, la verdad es que hay hartas preguntas. Hay una que dice, ¿qué pasaría si no encuentro nada realmente que me motive? Ya. A ver, esa es una pregunta difícil en términos de que hay que indagar un poco más. Con eso, digamos, es poco lo que podría llegar a responder a cabalidad lo que necesita. Yo creo que si esto se viene sosteniendo en un largo tiempo, no es una cosa como que estás sintiendo en esta cuarentena precisamente, tal vez lo mejor sería buscar ayuda profesional. Ir a conversar con un psiquiatra, perdón, con un psicólogo, para ver cómo te puede orientar, o tal vez darte cuenta de que sí hay cosas que te motivan, lo que pasa es que para ti forman parte tal vez tan cotidiana que no te das ni cuenta del nivel de motivación que te provoca. ¿Ya? Así es que si ves que es algo sostenido en el tiempo, que viene arrastrado desde antes de esta cuarentena o de esta pandemia, mi indicación sería que busques ayuda profesional para ver cómo, digamos, qué tan profundo es esto, o tal vez qué tan real, porque tal vez tú no estás percatándote qué cosas sí te motivan y tal vez necesitas que otro te lo diga para tú hacerlo más consciente. Ya. Hay otra pregunta que dice que si se debe comer a pesar de no sentir hambre. Esa pregunta siempre me la hacen y depende, en términos de que depende de, a ver, si volvemos atrás un poco a lo que les comenté, la idea es siempre hacerle más caso a lo que tu guata te esté diciendo. Si te dice que es hora de comer y son, no sé, las 12 de la noche, por último come, si no, no pasa nada con el horario, no tiene que ver aquí el horario en que engordo más o engordo menos, no es ese el problema. El punto es que si vas a comer más de lo que estás necesitando, de lo que tu cuerpo está pidiendo, lo veo totalmente irrelevante en términos de escuchar estos límites naturales que tenemos, ¿sí? Y lo otro es que puedes estar consumiendo cosas que no necesitas por una cosa media forzosa de seguir un horario tal vez que te estás autoimponiendo o te lo impusieron desde afuera, digamos. Ya. Hay hartas preguntas más, pero hay una
Sí, no sé si prefieres terminar. Sí, explican un poquito más y podemos dar después el otro espacio a que sigamos respondiendo. Ya, perfecto. Sí. Ya, chicos, continuemos. Otra de las indicaciones, acuérdense que llevamos esto de escuchar al cuerpo, cómo estamos nutriendo nuestra vida, estamos nutriendo nuestro corazón, eso también hay que preguntárselo. Identificar tus gatillantes en la ansiedad. Gatillantes se le dice a qué te, digamos, te mueve, qué te movió, qué te desencadenó que hicieras otra cosa o que sintieras otra cosa, ¿ya? Por ejemplo, esta imagen que tengo acá al lado, empiecen a mirar en sus redes sociales qué cosas están siguiendo, qué perfiles están siguiendo. Si es puras cosas de, por ejemplo, de perfiles como de delivery, van a andar antojados todo el día, ¿sí? Entonces, por eso es súper importante ver el contenido en sus redes sociales. Aquí están, a qué contenido se están exponiendo constantemente. Es súper importante eso. El otro punto, espérenme, déjenme sacar este cuadrito que me está molestando aquí. El segundo es la restricción dietaria. ¿A qué se refiere esto? Se ha visto en investigaciones que muchas de las personas que son muy estrictas, que dicen, no voy a comer nada de aquí al otro lunes, que voy a hacerlo perfecto, mientras más restrictivo es más probable que caigas en conductas de alimentación descontrolada y sobre todo a nivel, digamos, de consumo de alimentos muy azucarados o muy grasosos, por ejemplo. Entonces la idea es que observes, que vayas viendo en el minuto a minuto qué vas necesitando. Porque si tú te pones un objetivo tan grande y tan estricto, probablemente en situación de cuarentena en que estamos fuera de nuestra zona de confort, lo más probable es que falles. Por lo tanto, no ponerse objetivos inalcanzables porque te vas a autosabotear al ponerte. Siguiente punto, sentimientos negativos en relación al peso corporal. Muchas de las personas que están muy desagradadas, muy insatisfechos con su imagen corporal, caen en conductas de autocompasión, pero a nivel alimenticio. Es como, ay, estoy tan gorda, me siento tan mal, estoy pésimo, mira el cuerpo de ella y el cuerpo de esta que no lo tengo yo, y voy a empezar a comer por tristeza, ya, porque no tengo algo que otros sí. Entonces, en la medida en que empecemos a trabajar, por ejemplo, en tu propia imagen corporal, en cuán satisfecha estás con la imagen que ya tienes, es probable que empieces a dejar estos actos compulsivos alimenticios, ¿ya? El aburrimiento. ¿Qué es lo que, cuando estás aburrida, si es un gatillante para ti, busca actividades que te saquen ese aburrimiento, ¿ya? Siguiente, problemas familiares. Cuando estamos insertos en un sitio físico, sea o del trabajo, pero ahora ya no estamos asistiendo tanto, pero problemas familiares, si estamos con dramas en el núcleo familiar, para muchas personas son gatillantes de esta ansiedad y sobre todo de caer en conductas de alimentación también de la mano, digamos. El duelo. Ahora, quiero ampliar un poco este concepto porque muchos lo toman del duelo como cuando uno pierde a un ser querido o pierde a alguien cercano. El duelo es mucho más amplio que eso. El duelo habla de cuando yo tengo una pérdida tanto real como ficticia, que se le dice. Es decir, por ejemplo, si yo estaba este año pensando en comprarme una casa, por ejemplo, irme a vivir sola, etcétera, con todo lo que está pasando, si yo veo que ese plan se me desmorona y yo veo que ya no lo logré este año, probablemente voy a tener una sensación de duelo, de pérdida, por un plan que no me funcionó, por un plan que yo veía proyectado súper bien, que iba a haber éxito y no lo conseguí. También tenemos que ser concretos en lo que está pasando ahora. Duelo por las rutinas que no estamos llevando a cabo, que estábamos tan acostumbrados, que tal vez estábamos fascinados con esa rutina que teníamos día a día, también estamos con esa pérdida. Por lo tanto, estar bajoneado, estar triste, es súper esperable que suceda, porque estamos con muchas pérdidas. Y también, para qué decir, pérdida a nivel de personas. O sea, no sabemos qué nos depara más allá o qué ya nos sucedió de haber perdido a alguien, por ejemplo, por el tema del COVID-19 o por cualquier otro tema y que estemos tan complicados, por ejemplo, para asistir a funerales, etcétera. Entonces el duelo es mucho más amplio y si para ti estar en una situación o sensación de pérdida es un gatillante, hay que observar eso, hay que trabajar eso, más que la comida. No sé si me explico, es como hay que ver el foco, pues ¿cuál es el problema? ¿Es la comida el problema o es que estoy en esta situación de sensación de pérdida que me está haciendo como escaparme a través de la alimentación y me descontrolo en ella? Necesidad de control. Algo que nos trajo mucho como raspacachos es este tema de la necesidad de control que tiene el ser humano. Al ser humano le encanta sentir que es el que controla todo, que él es como
quien hace girar el mundo. Y vemos que hoy en día lo que nos tiene encerrados en nuestras casas o nos tiene sin salir y tener nuestras rutinas diarias es un bichito, un virus que no se ve y tiene mucho más poder que nosotros. Por lo tanto, percátate si estás buscando esta sensación de tener el control de nuevo. Y la idea es no pelear con eso. Somos seres humanos tan vulnerables como que un virus nos ingresa y puede matarnos, literalmente. El control no lo tenemos nosotros. Hay un sistema mayor que controla, digamos, a nivel de ecosistema estamos hablando, no una cosa que viene desde la persona, de ecosistema. Por lo tanto, tratar de buscar control en la situación en la que estamos es una batalla perdida y es mejor ver qué cosas yo puedo controlar en mis emociones, en mi vida, en mi metro cuadrado donde vivo y no ponerse expectativas grandes de controlar otras cosas que no pasan por mí. Las comparaciones, lo mismo y volvemos con el tema de las redes sociales o compararse con cercanos. El estrés o la ansiedad o los problemas con la alimentación son súper individuales. Es decir, yo puedo ver a alguien que postea fotos súper feliz todo el día, pero está con una depresión tremenda desatada por adentro. Entonces, compararse con otra gente o compararse incluso con cercanos a nosotros es una batalla perdida de nuevo, porque todos afrontamos las cosas de distinta manera. Por lo tanto, compararse es autosabotearse al tiro, o sea, partiendo con autosabotaje. La tristeza, si te sientes que tú reconoces que cuando estás triste es cuando empieza como a bajar mucho más la ansiedad, sobre todo a nivel de comida, entonces hay que resolver la tristeza. Insisto de nuevo lo mismo, aquí está en resolver lo que está causando el problema con la alimentación, no es al revés. Y por último, el consumo de azúcar, de alcohol y de cafeínas que son estimulantes, ya estamos ansiosos, ya estamos estresados y dijimos que estábamos con taquicardia, con insomnio, con mucha actividad o mucha energía. Consumir estimulantes viene solo a empeorar, no te va a traer ninguna sensación de calma. ¿Ya? Entonces, si es consumir esto, son gatillantes para ti, para sentirte más ansioso, entonces empieza a disminuirlo. No pongas una estructura tan rígida como habíamos hablado antes de voy a dejar de consumir esto por el resto de la vida. No, es reducir, es mejorar, es intercambiar, etcétera, es modificar, pero no es erradicar de por vida. Y unas últimas cositas antes de ir terminando, que tiene que ver con la perspectiva que vayamos teniendo, chiquillos, en esta situación que estamos viviendo de cuarentena, sobre todo, de coronavirus, etcétera. Ojo, insisto, con lo que ven en redes sociales, porque pueden ser que nos gatillen cuestiones que no estábamos buscando o no éramos conscientes que estábamos pasando. He visto esto en redes sociales, estas 3 imágenes que ven al lado derecho de su pantalla. Se acabó la cuarentena y ahora ¿cómo salimos? Haciendo alusión de que estamos todos engordando porque estamos dentro de la casa y comiendo como descontrolados por la vida. Y otros 2 movimientos que dicen quédate en tu talla, de nuevo haciendo alusión en que todos estamos como locos subiendo de peso en este tiempo. Y este último de abajito, que si no sales de esta cuarentena con un libro leído, una habilidad nueva, un negocio nuevo o más conocimiento que antes, nunca te faltó tiempo, sino disciplina. Ojo, o sea, este momento que estamos viviendo, en este presente que estamos todos, literalmente está el mundo viviendo lo mismo, no es momento para ponerse autoexigencias, no es momento para enfocarnos en un problema que es ínfimo al lado de otra cosa. Es decir, equilibra, pone en perspectiva. Si tanto te criticas tu cuerpo, si tanto criticas cómo es tu estilo alimentario, o que estás engordando, que no estás adelgazando, o que no estás leyendo tus libros, que no estás haciendo A, B o C, pon en perspectiva. El cuerpo que tienes te ayuda a moverte, te ayuda a respirar, te ayuda a aprender. Estás hoy día conmigo, estamos hablando hoy día, porque tu cuerpo te lo está permitiendo, eres capaz. Tu cuerpo tiene, digamos, miles de habilidades, no es solamente una talla, no es solamente un peso. Por lo tanto, ojo, siempre poner en perspectiva. El enfocarme en mi peso, ¿está ayudando en algo el coronavirus? ¿Está ayudándome en algo a evitarme enfermar? Tal vez no. Entonces, tienes que ver dónde estás invirtiendo tu energía. Pon en perspectiva. El coronavirus, digamos, y la pandemia vienen a mostrarnos qué cosas son importantes. Porque tal vez no estamos viendo a nuestros cercanos, no estamos compartiendo con ellos en persona y todo lo que nos trae, lo que nos nutre eso, el corazón, es súper importante y ahora lo estamos tal vez validando más que antes, porque siempre se valora más lo que no se tiene. Entonces, por eso, chicos y chicas,
a poner todo en perspectiva, a no seguir estos movimientos que lo único que hacen es generar más angustia, más ansiedad, más estrés, como otra cosa que tengo que preocuparme. Preocúpate de ti, ¿qué estás necesitando tú? No que te están diciendo que debes necesitar. Perspectiva, siempre, a no perderla, ¿ya? Y lo último que quiero entregarles hoy día es el modelo CREAS, que ayuda bastante a este tema de la alimentación que estamos hablando. Entonces tiene, como son 5 letras, cada una significa un pilar en particular. La letra C, de conciencia, que ya bastante lo he repetido, es uno de mis focos de trabajo, es preguntarte, ¿dónde está tu atención en este momento? ¿Ves que estés comiendo, ves que estés leyendo, ves que estés compartiendo con alguien? O ahora en este minuto que estás en esta presentación asistiendo, ¿dónde estás prestando atención? ¿Me estás escuchando a mí? ¿Estás prestando atención del todo? ¿O estás pensando, ya a mí también me pasa esto, no lo voy a lograr? Y te fuiste para otro tiempo y no estás en el ahora. Entonces, conciencia, pregúntate, ¿quién necesito? ¿A qué estoy poniendo atención ahora? La letra R, de respirar. Hay algo muy bonito que tiene el cuerpo humano, que todos los seres vivos lo compartimos, es que el cuerpo humano o el cuerpo en general está en el presente. Es decir, tu corazón está latiendo ahora en el presente, tu estómago está digiriendo tal vez en el presente, tu respiración está en el presente. Por lo tanto, si tú tienes dificultades de cómo reconocer cuándo estoy en el presente o cuándo me fui al futuro, cuándo me fui al pasado, respirar es súper importante para volver, es una de las formas de volver rápidamente al presente. Es poner atención en cómo estás inspirando y cómo estás expirando. La respiración siempre está en el presente. El hacer ejercicio, por ejemplo, le ayuda un montón a la gente que trabaja, que tiene ansiedad, no solo porque te hace gastar energía y te hace moverte, sino porque te hace sufrir en el ahora, te hace estar consciente, como, ay, me duele todo en el ahora, me duele todo, me cuesta respirar, y estás pensando solo en el ahora, estás pendiente de qué va pasando contigo ahí. Por lo tanto, hacer ejercicio o prestar tu atención a la respiración ayuda a que estés enfocado en el ahora, que es el tiempo que más importa, porque de mañana no sabemos, ¿ya? La número 3, la letra número 3 es la E, de emoción. ¿Qué emoción estoy sintiendo en este momento? Siempre pregúntenselo, no es solamente al momento de que voy a comer, lo puedes ocupar también en ese minuto, sí, pero siempre hacer ese chequeo, hacer ese monitoreo es súper importante. No necesitan de un psicólogo que se los diga. Haciéndose esa pregunta, ustedes van a saber responderla. Lo importante es que una vez que lo detecto, hago algo al respecto para salir de esa emoción, para solucionarla, no para escapar de ella. El apetito, la letra A, penúltima. ¿Cuánta hambre real tengo en este momento? De 0 a 10. Acuérdense de ir poniéndose una escala para que vayan reconociendo qué es para ti un 0, tener 0 hambre. ¿Qué es para ti un 10? Es como, me desmayé ya, ahí a ese nivel de hambre tengo. ¿A qué número debo atender? Tal vez para algunos al nivel 5, al nivel 7 debería empezar a comer. Para otros tal vez es el 8. Siempre tienes que observarlo, qué funciona para ti, en qué número estás tú, tal vez más consciente de que tienes hambre o que estás satisfecho. Y por último, la letra número S, de satisfacción, que tiene que ver con saborear, disfruta lo que estás haciendo. Si estás comiendo, saborea, siente todos los sabores que te inunden el paladar, que vayas también, digamos, disfrutando del aroma que tiene el alimento, de cómo se siente al tragarlo, por ejemplo, también es una parte del proceso. Por lo tanto, disfrutar, disfrutar, disfrutar. No solamente que guatita llena, corazón contento, es todo el proceso completo lo que ayuda a sentirse más satisfecho, ¿ya? En conclusión, 3 conclusiones. 1. Sentir ansiedad es un llamado de auxilio de nuestro cuerpo y nuestra mente que nos ayuda a decirnos, oye, presta atención, algo hay que hacer, algo está pasando contigo que necesitas resolver. El siguiente es, que tengo este cuadrito aquí de nuevo. La alimentación es una forma de buscar entonces alivio momentáneo. ¿Sabemos que trae placer? Sí, eso es innegable. El punto está en que no va a resolver tu situación emocional que estés pasando. Solo la va a encubrir y se va a ir acumulando y no se va a resolver, ¿ya? Y por último, el último puntito, la conciencia y la autoobservación es lo más que la gente teme hacer. Es como que a veces evitan ir al psicólogo porque ¿qué me va a salir? ¿Con qué cosas me va a decir? Como que les da temor.
Pero la autoobservación y la conciencia son las herramientas que todos tenemos y que todos podemos hacer uso de ellas. Y son nuestros mejores aliados, nuestras herramientas más poderosas para poder atender y mejorar las situaciones que estemos pasando que nos producen incomodidad. Y estar en el aquí y en el ahora siempre resuelve. Cuando tú atiendes lo que necesitas ahora, en el aquí, ahora, ya, ayuda a que te sientas más tranquilo casi que inmediatamente. Así que a no esperar. Si empiezas a chutearlo, no vas a resolver, solo te vas a sentir como más sobrepasado. Y se acentúa más el estrés sobre todo también. Entonces, un 5%, y con todo esto que hablamos, no quiero que con esto se estresen más que todo lo que tengo que hacer para mejorar. No es eso. Siempre ser más consciente de las cosas me ayuda a tomar mejores decisiones. Me ayuda a aprender más, me ayuda a ser más resuelto, me ayuda a saber si necesito buscar ayuda, por ejemplo. Entonces, un 5% de algo que ya estés haciendo siempre es mejor que un 100% de nada. ¿Ya? Si tú te sientes incómodo con algo, algo hay que hacer entonces, porque si ya has hecho o no has hecho algo y no han cambiado las cosas, entonces tal vez hay que aplicarse un poquito y moverse, tal vez un 5%, no es necesario el 100%. Siempre hay que saber a qué estamos invirtiendo nuestra energía, nuestra atención. Y si la estamos invirtiendo tal vez en evadir, lo que vamos a encontrar no es resolver, entonces es seguir evadiendo por el fin de los tiempos, digamos, ¿ya? Así es que creo que esto es lo último. Bien, chicas, léanme entonces o pasemos a la parte de preguntas, por favor. Ya. Hay una pregunta que dice, desde tu perspectiva, dice, ¿cómo desde la salud pública combatimos la cultura chilena de que la comida es amor? Ajá, buena pregunta. Yo diría que primero está siempre la responsabilidad de quienes trabajan en el área de la salud o quienes están estudiando en el área de la salud, por ejemplo, y quieren ejercer obviamente después, sea a nivel público o privado, está en que uno se haga estas preguntas primero, porque si todos, por ejemplo, compartimos la misma formación académica o profesional, por ejemplo, de tantos macronutrientes o tanta energía calórica necesitamos, o que el ejercicio es bueno, si tú no lo vivencias en ti primero, tú no lo experimentas por ti mismo, por la persona que eres, no por el profesional, por la persona que eres primero, es probable que tú caigas en estas tendencias que tiene la gente, o como digamos, o la cultura en la que estamos, la sociedad en la que estamos, de repetir esos patrones. Por lo tanto, hacerse una deconstrucción como personal ayuda mucho a que tú como rompas esos esquemas. Y tal vez tú vas a ser el profesional que atiende de esa manera digamos, en ese lugar donde estés trabajando. Pero ya eres uno, ya es diferente. La gente va a quedar tal vez un poco descolocada de que están entregándole otro tipo de feedback. Por lo tanto, mi recomendación es que primero uno tiene que hacerse cargo primero de cómo yo vivencio las cosas, de cómo para mí han funcionado, y después desde una plataforma más profesional en términos de que, por ejemplo, si yo sé que si me desabrigo mucho me voy a enfermar, yo primero tengo que haber, digamos, puesto a prueba lo que dice esa teoría, por ejemplo, cómo funciona, trae repercusiones o no trae, es tal cual como lo dice o no lo es, o tendré que ajustarlo un poco a las necesidades que yo tengo, porque esas cosas que nos enseñan son bien genéricas. Por lo tanto, enfocarse en la singularidad de quién tú estás atendiendo ayuda un montón a poder ser mucho más, tal vez, eficiente en tu atención, en el trabajo que estás destinándole al público que atiendes. Siguiente pregunta. Ya, la siguiente pregunta dice... bueno, hay una pregunta que, según yo, ya la respondiste. Dice, ¿cómo puedo identificar el real problema emocional que causa mi ansiedad? ¿Cómo lo puedo combatir? Esto fue antes de que hablaras de la última parte, así que... Yo creo que está respondida, ¿no? Sí. Uh-huh. Ya, dice, ¿cómo se pueden traducir o adaptar estas técnicas en las circunstancias extraordinarias actuales? Es decir, ¿hay algo más que puedan hacer personas en las que ha incrementado su estrés, ansiedad, cuadro depresivo por el tema del distanciamiento social o cuarentena, que no pueden acceder a sus profesionales tratantes, ya sea su terapeuta habitual o el psicólogo que lo estaba tratando post-operación? Uh-huh.
Bien, la primera indicación es esa. Si tú sientes que han empeorado tus síntomas, siempre es importante buscar la ayuda profesional. A veces uno tiene toda la disposición a autoayudarse, pero como estamos tan inmersos, somos un poco más, tal vez, somos poco efectivos en autoayudarnos. Por lo tanto, primero eso, si puedes acceder a tu profesional o a algún otro profesional tratante, mejor. Ahora, en lo personal, como en lo más cotidiano posible, todo lo que vimos hoy día, chicos, yo sé, tal vez suena tonto, pero trae de verdad consecuencias súper positivas cuando tú escribes lo que te pasa. Llevar un registro, no mental, porque a uno se le olvida, a uno lo llena con la chaya que uno quiere, escribiendo siempre ayuda mucho más. Es decir, si hoy día amaneciste con más jaqueca, amaneciste con tal vez más sensación de mareo o con más taquicardia, anotar, por ejemplo, taquicardia a tal momento, en tal hora, en tal lugar, duró tanto. Y siempre que estés pasando por alguna crisis importante, hacer siempre caso de esto número 1, hacer caso al cuerpo que está necesitando, es decir, prestar atención a la respiración que estás teniendo, a qué tipo de pensamientos te están inundando, y obviamente buscar ayuda en alguien cercano que tengas ahí. Es decir, me estoy sintiendo mareado, me estoy sintiendo ansiosa, ayúdame para que vayan haciendo un ejercicio conjunto, porque a veces necesitamos la regulación que otro nos vaya dando, el feedback que otro nos vaya dando. Por lo tanto, como atenerse a eso es súper importante, ¿ya? Es como que puede ayudar, digamos, como más inmediatamente. Claro. Hay una que dice, ¿qué hacer si cuando me siento triste no como? ¿Debería comer de todas maneras o esperar a sentir hambre? Depende, porque, a ver, es que el problema pasa cuando hay depresión, por ejemplo, es que se pierde esta conexión con el cuerpo. El cuerpo es como que no responde, no habla, no advierte. Por lo tanto, mi recomendación es que obviamente no pases todo un día sin comer, si es que tu cuerpo no te lo advirtió que lo hicieras, pero sí introducir de a poquito, beber harto líquido, por ejemplo, que puede hacer que abra un poco el apetito, o tú servirte a determinados momentos, por ejemplo, y ver hasta cuánto puedes comer, por ejemplo. Tampoco se trata de sentarse a comer un plato gigante como lo harías en situaciones en que no te sientes así, pero sí ir probando con tal vez como con snacks chiquititos, bien saludables también. Hay algo súper importante, chiquillos, que está súper poco popularizado, es que nuestra salud mental empieza en el intestino. Ahí parte, no es que estemos mal porque la cabeza está mal. El intestino no está recibiendo tal vez los mejores nutrientes. Comer cosas con prebióticos ayuda bastante a empezar a mejorar la calidad de los neurotransmisores incluso que tenemos a nivel cerebral después, ¿sí? La serotonina, la dopamina, todo eso se generan o empiezan a producirse en el intestino, por lo tanto observar qué calidad alimenticia estás teniendo también es una de las formas de empezar a mejorar esto. Por eso los snacks o cosas que vayas a intentar comer, que sean nutritivas, que sean orgánicas, ojalá. Ya, muchas gracias. Hay otra pregunta que... ¿qué hacer en el caso cuando estás extremadamente estresada y no tengo apetito? Esto pudiendo durar días. Muy parecido a lo anterior. La ideal, yo creo que no es que no estés sintiendo apetito. Probablemente cuando estás ansiosa, que es lo que pasa frecuentemente, es que no estás prestando atención a tu cuerpo. Es lo que menos estás haciendo. Estás pensando en qué tienes que hacer, en qué tienes pendiente, hacia dónde tienes que ir, a quién tienes que llamar, qué trámite tienes que hacer, qué tienes que estudiar, cualquiera, llámese cualquier tema. Entonces, lo importante es eso. Si puedes meditar o puedes concentrarte en tu respiración un ratito, cada ciertos periodos, para preguntarte, ¿tengo hambre? O podría intentar comer, por ejemplo, y a ver si se me abre un poco el estómago. Entonces, la persona que sufre de ansiedad y en altos niveles, si no está regulada con fármacos cuando lo necesita, es poco lo que se va a conectar con su cuerpo, porque su atención está en otro lado. Y el hambre o el cuerpo, acuérdense lo que les dije, está en el presente. Por lo tanto, si tú estás en otro pasado, estás en un pasado, estás en un futuro, lo que menos vas a darte cuenta es cuando tuviste hambre y ya pasó el momento, por ejemplo.
Entonces puede sentirse como, oye, jamás tengo hambre o jamás he sentido mi estómago. El punto está en realmente prestar atención. Ustedes se asombrarían la cantidad de veces que estamos presentes en las situaciones. Yo diría que menos del 99% de las veces estamos presentes, estamos en el ahí pensando, como prestando atención y no pensando en otras cosas mientras hacemos otra cosa. Ya. La siguiente pregunta dice, puede ser, no sé en verdad si tú sabes esta pregunta, pero dice, ¿puede ser que la cafeína me haga sentir que calma mi ansiedad? Es que depende. Tendría cuidado con esa respuesta en términos de que hay gente que se acostumbra a niveles de cafeína diarios. Entonces, cuando no tiene esa dosis, va a tener como el síndrome de abstinencia que se dice, que es cuando estás desesperado por consumir algo que usualmente haces. Por ejemplo, la gente que deja de fumar, le pasa bastante, en que le vuelven unas ansias, unas urgencias por fumar enormes. Entonces, probablemente la cafeína, como tu sistema nervioso central se acostumbró a él, si tú consumes la dosis que estás acostumbrada a consumir, te va a traer calma. Es un estimulante, sí, pero hasta un minuto en que tú ya te acostumbras, ya pasa a formar parte de ti, pasa a formar parte de una dependencia que está teniendo tu organismo a esto. Por lo tanto, si tú consumes la dosis que estás acostumbrada y no te está faltando, te va a traer calma, porque ya está asociado, digamos, a que estás cumpliendo con la dosis más o menos diaria que necesitas. Entonces tu sistema nervioso se acostumbra a eso, que si tiene esa dosis puede funcionar bien y no se exaspera, por así decirlo. Si le falta, es donde se podría exasperar, por ejemplo. Ya. La otra pregunta dice, ¿cómo controlar la fuerza de voluntad al elegir comidas y decidir brindar al cuerpo lo que necesita? Soy consciente de lo que pide, pero no tengo motivación para hacerlo ni logro verlo como prioridad. Bien. Algo que todo el mundo le pasa, que cae en un gran error de creer que la fuerza de voluntad es la clave del éxito. Y la fuerza de voluntad, así como la motivación, que también es como tachada como la clave del éxito, son lo más alejado de lo que podemos esperar que nos ayuden a cumplir nuestros objetivos. ¿A qué me refiero con esto? La motivación y la fuerza de voluntad duran lo que nos dura la limpieza corporal. Es decir, tenemos que bañarnos todos los días para estar, digamos, decentes, ¿sí? Decentes a nivel de olores, de higiene, etc. La motivación y la fuerza de voluntad tienen una cuota diaria, y tal vez incluso a veces semanal o mensual. No dura para siempre. Lo que te va a hacer encontrar o alcanzar tu objetivo es si tú eres disciplinado, es decir, hacerlo aunque no quieras. ¿Sí? Es como, por ejemplo, no sé, la disciplina que podemos tener todos es tal vez lavarse los dientes todos los días. Que tal vez si uno dice, hoy tengo la fuerza de voluntad para lavarme los dientes, tal vez todos los días dirías que no. Pero como tienes el hábito forjado a través de la disciplina, tú lo haces, aunque no estés medio somnoliento, lo haces igual. ¿Ya? Entonces, a no errar en eso, en buscar que llegue mi motivación como que cayó del cielo, o esperar que mi fuerza de voluntad hoy día amanezca al 100, es solo otra forma de autosabotearse. Hay que ser disciplinado, es hacer todos los días lo mismo hasta que se figura o se configura como hábito, ya sin cuestionamiento, sin mucho cuestionamiento, como llegar y hacerlo, ¿sí? Ojalá misma hora, mismo lugar, misma situación, eso ayuda a que el hábito se genere, es la disciplina, no la motivación ni la fuerza de voluntad. Ambas se agotan y son súper limitadas, entonces si esperamos que lleguen esas, jamás vamos a cumplir nuestro objetivo, solo a través de la disciplina. Ya, la siguiente pregunta, no sé si sea específicamente de tu área, pero te la voy a hacer igual. Dice, yo tengo algunas preguntas. En primer lugar, si es real que no se debiese acompañar el té con las comidas, porque dificulta la absorción de los nutrientes, específicamente el hierro. Sí, yo también lo he escuchado bastante. Se supone que sí, que la teína como que dificulta la absorción del hierro efectivamente, pero no es que hay que dejarlo, no ese es el punto, no hay que ser radicales. Sobre todo estamos hablando si es que tú consumes una alta cantidad de té, es decir, estamos hablando, no sé, 5 o 6 tazas de té al día, por ejemplo, ¿ya? Entonces, puedes seguir consumiéndolo, siempre lo ideal es consumir agua,
o sea, agua de la llave prácticamente, con todos tus alimentos, no por una cosa de para absorción ni nada, es que el agua es la que nos ha ayudado a subsistir como seres vivos desde el principio de los tiempos. Por lo tanto, agregarle cuestiones que el ser humano nunca ha necesitado, es como, eso, ahí lo dejo, digamos, como, ¿necesitas realmente el té? Tal vez no tanto, pero no pasa nada si lo consumes. Estamos hablando, insisto, como en grandes niveles de teína que estés consumiendo. Ahora, lo que sí podría ser así como aconsejable es como consumir tu alimento y a una hora después de haberlos consumido, a la media hora, por ejemplo, beberte tu té como sueles hacer, como para que no compita el organismo entre qué absorbe y qué no, ¿ya? Entonces, pero tampoco, insisto, no hay que ser estrictos tampoco, hay que ver, digamos, poner en la balanza, pues, ¿cuánto té estoy tomando al día? Si es una taza, entonces el hierro lo estáis absorbiendo de otras comidas igual, tal vez. Entonces, no pasa nada que te lo quite tal vez un poco el té en ese minuto. Ya, perfecto. Quedan 2 preguntas. Bien. Dice, ¿cómo trabajas con los trastornos alimenticios en el lado opuesto, bulimia o anorexia? ¿Cómo trabajo? ¿En qué sentido será la pregunta? Bueno, el que hizo la pregunta, si puede aclarar ese Sí. punto. Por favor. A ver, dice... la otra pregunta dice, me pasa que cuando siento hambre emocional y busco comida, mis padres creen que el decir que tengo ansiedad es solo una excusa para comer más por mañosa. ¿Cómo explicarles que va más allá de eso? Ya. Primero habría que discriminar bastante de la razón por la cual habría que explicarles tal vez a ellos. Me refiero a que si ya te das cuenta que estás comiendo por hambre emocional y lo estás decidiendo, tal vez explicarlo a alguien poco va a resolver, digamos, los comentarios que te puedan hacer. Si tú estás clara, la idea es que lo hagas por tu propia claridad, no porque o que lo hagas posterior a que otro entendió. Por eso la invitación en esta conferencia era como lo que tú vayas a hacer, mientras tú lo hagas consciente, es totalmente individual y particular. Por lo tanto, si tú te sientes tranquila que vas a comer por una emoción en particular, decidiéndolo conscientemente, hazlo, porque el resto siempre va a opinar. Sean tus padres, sean tus seres más queridos y más cercanos, esos son los peores, porque opinan más todavía y peor. Entonces, esa es la primera premisa, como si tú estás tranquila decidiendo conscientemente que vas a comer por un tema emocional, hazlo, aunque los otros digan que tal vez no y que no sé qué. Pero lo otro es que si ellos no lo vivencian o no son conscientes de que a ellos también les pasa, por ejemplo, probablemente es poco efectivo tal vez sentarse a explicarles en lo que consiste. Puedes hacerlo, sí, obviamente, pero tal vez nombrarlo desde el nombre que tiene. No es comer por ansiedad necesariamente, es comer por hambre emocional. Y tú podrías decirles que estoy ansiosa, o es que estoy estresada, o es que estoy aburrida, y esto como que quiero que me calme un poco para olvidarme o para salir de esto. Más que llamarle comer porque estoy ansiosa, a veces es un nombre demasiado genérico y la gente lo toma como burla. Ay, la ansiosa, ay, que está comiendo por ansiedad. Y muchas veces comemos no necesariamente por ansiedad, puede ser por otras emociones. Acuérdense que dentro del cuadrito de hambre emocional nos decía, comes cuando tienes ansiedad. Comes por una alteración emocional. Y eso puede ser por frustración, por angustia, tristeza, ansiedad, un sinfín de emociones que tú tienes que saber cuál es, digamos. Entonces, si quieres sentarte con ellos a hablar, llámalo como tal, digamos, hambre emocional por esta emoción. No estoy comiendo por ansiedad, estoy comiendo por esta emoción específicamente que me di cuenta que se me gatilló por esto otro, etc. Incluso puede ser, tienes que ver, incluso puede ser que cuando lo converses con ellos, cuando te pregunten por qué estás comiendo por esa emoción, tal vez hasta eso te ayuda y te reconforta, te nutre, digamos, con lo que necesitabas, que otro te escuchara o que otro te dijera consejos y tal vez no comes. Podrías probar también. Ya. La otra pregunta, la que pedimos aclarar, se refiere a tu rol profesional día a día y dice que en el caso de la obesidad habla que intentamos tapar algo con la comida, pero en esos otros trastornos se hace precisamente lo contrario. ¿Cómo lo aborda? Es que no es contrario necesariamente.
ambos grupos, estamos hablando de un grupo en que tiene un descontrol, una compulsividad por comer mucho, en el caso de obesidad, o a veces ni siquiera la persona es obesa y padece de lo mismo, que es el trastorno por atracón, que se le conoce. Y tenemos en el otro grupo que es demasiado restrictivo, demasiado controlador, ¿verdad?, con lo que come. Bulimia igual podría caer por ahí porque consumen mucho, pero vuelven a cero cuando tienen estas conductas purgativas, ya en que vomitan o consumen laxantes o hacen mucho ejercicio. Entonces, no son tan distintos, lo que pasa es que tienen mecanismos de actuar distintos entre ambos grupos. El punto está que son sus niveles de ansiedad por lo general los que gatillan o que tú te muevas en este grupo o que tú te muevas en este otro grupo, ¿ya? Entonces, en uno hay más necesidad de control, en el otro hay más pérdida de control. Entonces, pero sí están gatillados por una alta emocionalidad, por una alta vulnerabilidad emocional. Por lo tanto, yo no los distanciaría tanto. Entonces, mi abordaje en ese sentido, como para responder la pregunta, mi abordaje es buscar esos gatillantes ansiógenos tan potentes que están teniendo, esos gatillantes emocionales, que están haciendo que se me vaya por el lado más compulsivo de la comida, como por el lado más restrictivo de la comida. Ya, perfecto. A mí me llegó una pregunta por una persona que no pudo ingresar al chat propiamente tal, y pregunta qué piensas del ayuno intermitente. Chuta, es que no sé a qué se referirá, si es que lo recomiendo o no lo recomiendo. Bueno, partamos de la base que yo nutricionista no soy. Tengo conocimientos al respecto, pero no nutricionista como tal no soy. Lo que sí es importante es que reconocer que el ayuno intermitente es una estrategia, es una forma de alimentarse, no es una dieta, es una forma, un estilo alimentario. Hay gente que le funciona, hay gente que no. Mi recomendación es que veas si te funciona a ti o no. No es necesariamente que sea la mejor forma de alimentarse, es que hay gente que le acomoda, dado su estilo de vida, como hay gente que le trae repercusiones incluso a nivel de salud, porque se ha visto que en hombres, por ejemplo, puede funcionar bastante bien, pero se ha visto que en mujeres puede producir alteraciones en el ciclo menstrual. Entonces, mi recomendación siempre es que, bueno, infórmate bien, ojalá asesórate con algún profesional que conozca de esto, ojalá nutricionista, por ejemplo, y ver si se acomoda a ti, porque una teoría o una propuesta puede sonar fantástica en el papel, pero en tu día a día puede ser fatal, incluso puede ser contraproducente. Entonces, tal vez hacer ayuno te hace estar con más ansiedad o con más urgencias por comer, por hambre real incluso, no necesariamente por una cosa emocional. Y te puede ser que te comas todas las horas que tienes de ventana para comer, puede ser que te comas todo ahí. Entonces, puede que para ti sea un gatillante, como lo que hablamos hace un rato. Puede que sea un gatillante más que un favorecedor en tu objetivo. Así es que investígalo bien, asesórate con el profesional que corresponde y ver si funciona, probar. Pero yo no lo recomiendo, o sea, como porque sí. Siempre si lo vas a probar, que sea a conciencia, que sea aconsejado profesionalmente y posteriormente puedes dar tu veredicto si funcionó para ti o no. Muchas gracias. Bueno, Me faltó... Sorry, perdón que te interrumpa. Me faltó mostrar la última diapo de mi contacto. No sé si quieren que la mostremos. Sí, adelante. Voy a ver si puedo. Me gustó un montón compartir. Un segundo. Bueno, de todas formas nosotros igual lo vamos a compartir en nuestras redes sociales para que la gente que lo vio pueda acceder a él. Problemas técnicos. Bueno, se lo envían entonces, como no sé, a los correos por último de los que se inscribieron. Como eso, no sé si con esto finalizamos, ¿verdad? Era la última pregunta. Me gustaría agradecer a todos los que asistieron. Espero haber, digamos, hecho algún aporte. Insisto, no hay que ponerse autoexigente, autocrítico, de que después de que todo esto que escuché estoy todo mal, tengo que hacerme de nuevo. No es eso lo que quiero dejarles hoy en día con esta videoconferencia, es siempre aprender, siempre ponerse en la posición de un estudiante, de un aprendiz, que quiere mejorar, que quiere
tener herramientas para ser mejor, para nutrirme mejor, para sentirme mejor conmigo. Esa es la invitación. Y acuérdense, un 5% de algo es mejor que un 100% de nada. Entonces siempre a pasitos chiquititos, cortitos. Y bueno, las chicas les van a enviar después mi contacto en caso de que necesiten algo. Yo, a pesar de que esté acá en Conce, hago atención online. Por lo tanto, si están necesitando algún tipo de atención psicológica, digamos, me puedes escribir a mi correo. Y fue un placer. Espero haya sido de utilidad esta instancia para todos ustedes que están presentes. Sí, nosotras te queremos dar las gracias por darte este tiempo, por haber organizado todo esto, que nosotros sabemos que igual es trabajo. Aquí en el chat vemos que están como todos muy contentos y para todos yo creo que fue una gran ayuda en este tiempo que muchos lo necesitamos. Así que muchas gracias. Y ahí vamos a estar compartiendo tu contacto en nuestras redes sociales y también lo vamos a mandar por el correo a todas las personas que se inscribieron. Así que agradecemos también a todos los que participaron y los que se quedaron hasta el final, a todos por sus preguntas que estuvieron muy buenas.